Bienvenidos una vez más al Monkey Podcast, nuestro podcast de diseño donde estamos siempre hablando de temas importantes que se relacionan al mundo del diseño gráfico, mercadeo y campañas, bla bla bla. Es un mundo gigante y ustedes ni siquiera saben lo que están viendo hasta que se dan cuenta, hay un poquito de diseño relacionado en eso. Entonces hoy traemos un tema bastante interesante, no sé si controversial. Sí, voy a correr esto un poquito mucho porque me siento como... Ahí está. ¿Qué Mi gordo interno fue como que me sentía apachado. Pues no sé si es controversial ese tema. Fue controversial en Centroamérica. Sigue siendo tal vez un poco... Nos lo enseñan en las escuelas. Pero antes de cualquier cosa, los saludos respectivos. ¿Cómo están ustedes, chicas? Bien, hola Gusi, ¿cómo estás tú? Bien, aquí. Espero haber hecho mi tarea y haber estudiado. Sí, yo no estudié, no hice mi tarea. María me hace estudiar desde hace años que no me toca estudiar para un examen hasta ahorita. Retomar lo que vi en primaria. Miren, yo era feliz sin saberlo, gracias. Pero ahora vamos a hablar de... ¿A ti sí te lo enseñaron? Sí. Y mi mamá se esforzó mucho en que yo me lo aprendiera. Ah, bueno. Mi mamá es mucho del pueblo, entonces... Fíjate que nadie me preguntó, pero... Pero estás bien. Pero estoy bien, gracias. Perdón, Rosy. Hola, Rosy, ¿cómo estás? No quiero nada. No, Sí, no yo quiero sé. nada. Vamos a hablar de bananas, las Banana Wars. Sí, ¿saben qué? Ahora les voy a meter un banano. Uh-huh. De esa compañía, por cierto. Muchas para gracias. que Pues en ellos- realidad el señor Mono lo patrocinó. Eso es lo que nos hicieron todo este tiempo esta empresa. Nos metieron el banano. sepan. Hasta el fondo. Pero vamos a darles un poquito de contexto, de qué fue lo que sucedió. Y por qué, digamos, el banano, o la banana, el cambur, como sea que le digan en su país, llegó a ser tan Guineo. importante. ¿Ah? Guineo. También le dicen Guineo. Ujú. Llegó a ser tan importante en Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Y cómo fue que en Centroamérica se sufrió. ¿Sí? Sí. Todo inicia en 1890 y algo, entre el 90 y el 99 vino una persona de Estados Unidos a Centroamérica, se fue a vivir a Costa Rica. Esta persona se llamaba Minor Keith y vio, bueno, o sea, se dio cuenta de la tierra fértil, de que en este lado del mundo, en Centroamérica, podemos plantar lo que sea y va a crecer lo que sea en la tierra. Me imagino que va a ser por los volcanes. Sí. Y entonces vio que había buena producción de banano y se le ocurrió porque él transportarlo directamente a Estados Unidos por medio de ferrocarriles y de esa manera porque ya era una persona que ya tenía dinero, empezó a adquirir terrenos en Costa Rica, luego Honduras. Se casó con la hija del presidente de Costa Rica. Ajá, y así tenía más poder, se fue a Guatemala. En Guatemala era donde tenía más la sede más grande, por así decirlo. Sí. Y utilizaba su poder como para ir adquiriendo más terrenos y así utilizar el tren para llevar el banano hacia Estados Unidos. Digamos que en teoría todo bien, uno puede vender lo que quiera, uno puede transportar lo que quiera, pero el problema es que esta persona, bueno, se fundó la United Fruit Company, conocida mejor como UFCO. El problema es que esta empresa creció tanto, empezó a abarcar espacios, terrenos y todo, que empezó a involucrarse en el gobierno. Entonces, como una empresa de frutas, por así decirlo, tenía tanto poder que hasta lograron derrocar presidentes democráticamente electos, por ejemplo en Guatemala, o iniciar una matanza en Colombia o cosas así, pero Apropiarse de la luz eléctrica en Guatemala. y del ferrocarril, porque se apropiaron del ferrocarril Sí. completo y nadie en Guatemala podía manejarlo hasta el 2003, creo yo. Y después otra empresa compró el ferrocarril y la misma UFCO eran los dueños de esa empresa. Y el caso es que aquí en Latinoamérica, por así decirlo, porque se expandió creo que a República Dominicana y a Colombia, estaba visto como una empresa siniestra, obviamente, así les decían el pulpo,
porque con todos sus tentáculos como que podían mover que esta organización, que en este gobierno, que no sé qué, que todo lo hacían beneficiándose para llevarse todo el producto que se producía aquí en Latinoamérica, Centroamérica, y se lo llevaban a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la cosa era distinta. Sí. Todos ven ese lugar como... todos ven la UFCO, o en ese entonces pues la veían así como... En realidad en ese entonces el consumo de banana era bajo. No en existía. Estados Unidos no existía. Y pues la historia de la banana en sí es que empezaron a hacer como muchos de ustedes sabrán, la banana antes tenía semillas grandes, eran semillas grandes, pero se miraban como el babo. Ajá, este tipo... ¿Por qué, Gus? De verdad, ¿por qué? Y me haces hacer... Ajá. Perdónenme, discúlpenme. Eso te... Pero... Se me pasa por no ponerle atención a Gustavo lo que está hablando, ¿verdad? No, y porque no me preguntaron cómo estaba. Sí, también. Entonces este tipo de banano empezó a tener cierto problema con ciertos virus que estaba generando en ciertas regiones. Entonces empezaron a dar cuenta que este tipo de banano no era fácil de transportar. Entonces, dentro de las mismas compañías de banano empezaron a hacer como sus propias mezclas de bananos hasta llegar al tipo de banano que pues no es tan fácil que se contaminara con un cierto tipo de virus y se podía transportar, y su elaboración no era muy cara y se dieron cuenta que era una forma de poder sacar mucho dinero. Entonces también se percataron que entre más semilla grande tenía la banana, menos atractiva era para su consumo. Entonces empezaron a modificarla genéticamente hasta el punto donde la banana ya está hoy por hoy como nos la conocemos, que casi no tiene semilla. Que eso es bien curioso porque uno siempre dice que la manera de diferenciar frutas y de verduras, por así decirlo, es que las frutas tienen la semilla dentro. Exactamente. Como la manzana tiene y todo. Uh-huh. Y el aguacate, hasta el tomate, que hay quienes dicen que no, que el tomate no es fruta, pero es fruta. Uh-huh. Pero el banano no tiene. Sí, exactamente. Según lo que se habla del banano, por un poquito de contexto en sí de la fruta hoy en día, es que está en peligro de extinción por dos razones. Una, que necesita de la mano humana para poder germinar, porque si no el banano ya no puede subsistir por sí solo, porque ya no tiene las cualidades como una planta para poder germinar por sí sola. Una es esa. Y la otra es que hace ya tiempecito acaban de descubrir que la banana tiene ahorita un tipo de virus que está pudriendo muchas bananas. Ay, qué bueno, que no me gusta. Entonces el banano está teniendo problemas para poderse mantener y no han encontrado el tipo de banana que sea resistente a este virus. Y ustedes se van a preguntar ahora qué tiene que ver una banana con el diseño gráfico. Exactamente. Y aquí es donde yo les vengo a contar que aunque la UFCO se cagó en nosotros políticamente y socialmente, todavía tenemos y todavía somos parte de la UFCO. Realmente la UFCO fue la primera empresa que revolucionó la forma de publicidad moderna que tenemos en toda América y posiblemente en el mundo. ¿Por qué razón? Porque aunque aquí se estaban cagando en nosotros, la UFCO le metió demasiado dinero, así millonadas, al tema de la publicidad en Estados Unidos y Europa, porque esa era la meta final de este estadounidense. Verse bien. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? ¿Cuál era su marketing? ¿Cómo ellos empezaron a generar marketing? Ellos venían, generaban el producto final, que era el banano, digamos que a mano de obra barata, como se hace actualmente, y luego venían y cuando iban para Estados Unidos, ellos hacían jingles en radios con canciones tropicales para dar a entender que el banano pues venía de Latinoamérica, de este lado del sur. Ellos iban a escuelas a impartir educación diciéndole que el banano realmente tenía propiedades cualitativas. Por ejemplo, en este caso ellos venían y decían que curaba la celiaquis, la obesidad, y eran ideales para los bebés. O sea, se iban directamente al área nutricional de los niños, que era lo que importaba en los años 20, ya que en esa época muy progresista, digamos que las familias que ya eran numerosas, porque eran los años 20, la época de oro,
Entonces, querían que sus bebés estuvieran completamente sanos, ¿no? Ujú. Entonces, ellos venían y inclusive iban, hacían folletos, hacían carteles, hasta incluso llegaron a hacer una caricatura que era la famosa Chiquita Banana. Sí. Entonces, esta Chiquita Banana, pues, la hizo un famoso caricaturista que hizo el de Olaf. Ajá, en Latinoamérica se conoce como Olaf. Si ustedes vieron las caricaturas en el periódico de un vikingo, ¿verdad? Él fue el que diseñó la Chiquita Banana. Entonces, incluso Chiquita Banana fue la primera caricatura sexualizada, porque al principio creo que era un banano. De hecho, es curioso porque como comenzó el tema del logotipo fue con un logotipo amarillo. Violento, sí. Que decía banana y... O sea, United Fruit Company y bananas. Y como que era una escopeta. Entonces del mismo humo de la escopeta salía como bananas. Y era rojo. o sea, todo sí indicaba muerte. Sí, o sea, Danger. Creo que eso fue como que ellos, que fue lo que dijo Rosy, que ellos fueron los que empezaron como a cambiar cómo se ve de manera actual el diseño y la publicidad, porque ellos no querían, ellos bien sabían lo que están haciendo aquí, matando gente y robando y expropiando y destruyendo y generando todo lo que se generó acá. Ajá. Pero sabían que si lo iban a vender a Estados Unidos bajo esa premisa, nadie lo iba a querer, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a estar comiendo? Entonces empezamos nosotros a cambiar todo eso. Y entonces fue más la publicidad que hicieron allá que opacó por completo todo lo malo. Porque, digamos, yo veía una serie y yo les conté que se llama Mad Men. Y está ambientada en los 60s, pero hablan de que en los 60s ya están establecidas las agencias de publicidad, pero ellos hablan que en los 40, desde los años 20 a los 40 que se estaba así generando eso, que fue gracias a la UFCO que se empezó a trabajar la idea de tener una agencia de publicidad. Es como que hay una persona que se va a dedicar solo a esto y que vamos a vender esto y que lo vamos a poner y que se tiene que comer en desayuno y al final hasta nosotros mismos que comemos el cornflakes con el banano, por ejemplo. Y es que lo que pasa es que al principio digamos era la United Fruit Company y en 1928 fue que hubo la masacre de bananas, ¿verdad? Entonces empezó a darse esa problemática social dentro de los países latinoamericanos. Y como era un problema casi que de terrorismo dentro de los países, y con esa problemática que tenían, que el nombre estaba manchado con la masacre, vinieron y cambiaron su nombre y ya se convirtieron en Chiquita Banana. Así y ahí es. fue donde nació el personaje de Chiquita Banana. Exacto. Exacto. Entonces, digamos que las características, digamos que tropicalizadas de Chiquita Banana le daban mucho semejanza a Carmen Miranda, que creo que era una cantante o actriz muy famosa en Estados Unidos, pero ella creo que era latina. Entonces, sí. Era como que se murió por consumir mucha droga bailando. Y está grabado porque estaban en un show de televisión. Interesante. Fun fact, por cierto. Entonces realmente sí estudiaron bastante bien a su grupo objetivo y realmente sí, porque lo hacían ver exótico. Lo hacían ver exótico y que era latina. Entonces, imagínense, un producto que venía de prácticamente las Amazonas, porque los estadounidenses nos consideraban a Centroamérica y Latinoamérica como amazónicos, o sea, sin tener realmente una civilización. Entonces, y con una fruta tan exótica como el banano, entonces eso disparó las ventas en Estados Unidos. En 1944, ¿verdad? Lanzó la campaña de radio que tenía una canción que incluso nosotros al momento de meternos a YouTube habían bastantes mensajes de los mismos estadounidenses diciendo que sus abuelitas se los cantaban antes del desayuno o después de almuerzo para que se comieran una banana, y ellos lo cuentan con tanta nostalgia así agradable, mientras que nosotros en Latinoamérica es como, bueno. No, sí. Bueno. Sí, no, o sea... Jorge Vico, te extraño. Al ver la comparación de cómo ellos se vendían, porque la canción es súper pegajosa. Sí. También tenemos que tomar en cuenta
que digamos que está también dentro del marketing actual. La UFCO se dedicó a vender dos cosas dentro del marketing digital y el diseño gráfico, que va de la mano, ¿no? O sea, una cosa va de la mano al fin del cuento. Ellos le vendían a la clase media en Estados Unidos con publicidad de estatus. Entonces ellos venían y vendían la banana como una fruta que solamente lo consumía gente, digamos que de estatus económicos altos, y que era una super banana, y que era un producto que solamente la gente, o sea, hace cuenta que es como el iPhone. Lo que pasa es que entonces, es algo así como, por ejemplo, ahorita el aguacate. Ajá, que era que el aguacate solo prácticamente gente con alto nivel adquisitivo pues se va a comprar un aguacate, porque ahorita los aguacates están y empiezan a decir carísimos. Eso que decía Rosy, de que tiene un montón de beneficios, que es un superalimento, que la gente que consume eso no va a morir y que no sé qué cosas, y que al final pues sí es bueno comer fruta, pero un banano no me va a salvar de... Exactamente. Y otra cosa que también revolucionó el banano en Estados Unidos es que ellos, o sea, la publicidad en la época de los años 20 y 30 eran solo texto, pero ellos vinieron y empezaron a decir, ¿por qué no ponemos ilustraciones, dibujitos o fotografías? Entonces, a partir de ahí es que tanto los consumidores finales de ellos, o sea, ya les daban las cualidades del producto, y encima dentro de sus folletos y revistas y periódicos ya mostraban el producto en fotografía para que ellos ya pudieran identificar qué era lo que estaban comiendo. Entonces, al final, la UFCO, digamos que es cierto, acabó con nosotros, pero revolucionó el diseño gráfico a nivel y el mercadeo a nivel internacional, pues porque a partir de ahí otras empresas también comenzaron también a hacer su publicidad, su diseño gráfico, sus pancartas, ya incluyendo medios visuales y no solamente textos, que es lo que hasta hoy en día es la misma estrategia que seguimos usando, pues, o sea, apoyamos los textos con fotografías y con cualidades que tienen los productos para que sea más atractivo a la gente. De hecho, también Chiquita Banana tuvo su momento de concurso en donde ellos quisieron cambiar su logotipo y hicieron el concurso para que pues diseñadores gráficos propusieran y poder cambiar imágenes. Sepan también que regresando a que ellos son los desgraciados que iniciaron los concursos. Sepan dato curioso, Disney fue el que animó el video de Chiquita Banana. Eso era Disney está metido en esto. Eso era lo que yo quería también como eventualmente recalcar, que pues ellos sí obviamente están haciendo mucho dinero acá y no se molestaban en gastar esa cantidad de dinero o una buena cantidad de dinero como para promocionarlo, ¿sí? Entonces, digamos, contrataban gente, por ejemplo, el mismo que hizo Olaf, no sé cómo le dice, que él les va a diseñar el personaje, o sea, no solo un cualquiera, sino ya es un caricaturista. Bueno, necesitamos hacer una animación que llame la atención, que sí, que tenga un jingle, vamos a contratar a Disney. Y si ustedes pueden ir ahorita a buscar el anuncio original Chiquita Banana en YouTube, van a ver que las animaciones son como de los años cabal 40, 50 de que están como pintados, y es la misma, o sea, no hay una diferencia entre lo que bien podrían decirme que estoy viendo, yo que sé, algo de Mickey Mouse y es a la Chiquita Banana y podían aparecer ahí. Entonces ellos sí se involucraban en contratar gente de peso que obviamente les iba, no era solo un cualquiera X, sino que les iba a generar. Así lo hicieron. Sí, o sea, realmente la UFCO revolucionó lo que hoy en día es lo que representa realmente el... ¿Cómo se llama esto? No, la publicidad no, socialismo, comunismo, ¿en qué estamos nosotros? El capitalismo. Ellos representan el capitalismo, perdón, es que a veces en su máxima expresión, porque ellos generaron la necesidad, o sea, ellos crearon la necesidad e inventaron lo que es
la publicidad moderna y la agricultura moderna, porque ellos abarcaron todo, o sea, nos robaron nuestras tierras, plantaron bananos y crearon la necesidad en Estados Unidos para que la exportación creciera mayormente, y entonces se metieron a escuelas, se metieron en la radio, se metieron en libros, se metieron en revistas, se metieron en la televisión, abarcaron todos los medios que pudieran para que la necesidad que no tenían la tuvieran. Y la cosa es que sigue ahí, no sé, o sea, salió tan bien. La UFCO existe todavía. Que existe y ya no se llama así, se llama Chiquitana. Es que realmente como comenzó todo, fue como primero fue la UFCO, Ajá. luego se convirtieron en otra compañía, donde también tuvieron sus problemas, que no me acuerdo el nombre de la compañía, pero lo vamos a investigar bien, porque aquí tenemos la compu. Entonces, porque no me acuerdo del nombre. Y luego de esa compañía ya la UFCO prácticamente desapareció. Cambiaron el nombre. Y por último, ellos se fueron ya con la compañía de Chiquita Banana. Para tratar de... Bueno, porque eventualmente me imagino que poco a poco se empezó a descubrir a nivel internacional lo que ellos están haciendo, todo el desastre. Entonces ya el nombre UFCO ya estaba muy manchado como para relacionarlo con esto. Entonces ellos empezaron o sea, hicieron también control de daños, por así decirlo, como es también lo que habrá hecho Facebook con Meta, de cambiarse el nombre. Efectivamente. Y es que lo que pasa es que, imagínense, o sea, al final la UFCO asesinó en Colombia, solo en Colombia se lleva registrado 1,800 empleados, ¿verdad? Empleados por la masacre, ¿verdad? O sea, porque el tema de como son operaciones, es que una cosa es la operación de la empresa, cómo se genera la empresa, y otra cosa es cómo venderás el producto final, ¿verdad? O sea, al final ellos llevaban un orden en la forma de cómo lo vendían de una forma amigable, saludable y demás, como un sueño para un montón de personas en Estados Unidos, pero el lado oscuro de esta compañía es todo lo que generó. Aquí en Guatemala, por ejemplo, el trato era que Guatemala daba las tierras, el ferrocarril, daba la mano de obra, y ellos, y el paso. Ellos como forma de pago generaban vías férreas. Líneas férreas en todo lo que es el interior del país, tanto que ellos estuvieron en un lado de muy conocido, que es Quiriguá, donde tienen como estelas mayas y demás. Era una ciudad maya. ¿Verdad? Es una ciudad maya que al final paró siendo como parte de la UFCO, porque pues las tierras se las donaron a ellos, ¿verdad? De hecho, el mejor presidente de Guatemala que tuvimos, que fue Jacobo Arbenz, él expropió muchas tierras que se le regaló a la UFCO, y la UFCO, en son de protesta por esto mismo, empezó a ensuciar el nombre del presidente, haciendo un contubernio con la Iglesia Católica. Y la CIA. Sí, en donde empezaron a generar y decir, no me quiten la visa, por favor. ¿Cómo se llama? Que Jacobo Arbenz era una persona comunista, ¿verdad? Sí, tenemos que tomar en cuenta que volvemos a la relación con el diseño gráfico. O sea, la UFCO realmente ya tenía la mina o la gallina de los huevos de oro en cuanto a publicidad, en cuanto a mercadeo, en cuanto a psicología de manejo de masas, y obviamente el diseño gráfico, pues la publicidad como tal. Entonces, con la misma fórmula que ellos aplicaban en Estados Unidos para vender románticamente, saludablemente el banano, pues aplicaban la misma fórmula en cuestiones políticas, digamos que en Centroamérica, específicamente Guatemala, ya que Guatemala era la sede principal de la UFCO después de que nació en Costa Rica. Entonces, cuando Jacobo Arbenz quiso expropiar, ahí sí que digamos que expropiar las tierras que eran de ellos para regresárselas al pueblo, porque así debía de ser, la UFCO contrató a Edward Louis James,
que fue, digamos que uno de los pioneros en el campo de las relaciones públicas, ¿verdad? Nada más y nada menos que un sobrino de... ¿Quién era el sobrino? Es que a veces se me va, amigos, discúlpenme. Era... Ay, se me olvidó, él era un sobrino de un psicólogo muy famoso en Estados Unidos, de Freud, ajá, de ese men. La cosa es de que, discúlpenme amigos, es en que... Estados Unidos, no, en Alemania. Ah, sí, Sigmund Freud. Ajá. Era sobrino de Sigmund Freud. Entonces realmente el chatío ya tenía como bien estudiado, o sea, traía familia, imagínense, Sigmund Freud, el padre de la psicología. Él tenía así que varios estudios de cómo movimiento de masa aplicarlo a digamos que a publicidad y en temas del consumidor. Entonces, y realmente él había trabajado ya para varias empresas. Por ejemplo, sus clientes corporativos más destacados era el presidente Calvin Coolidge, Procter & Gamble, la CBC, la UFCO, incluso la American Tobacco. Entonces, sí sabía realmente cómo venir y saber manipular grandes masas a conveniencia de su empresa, o sea, de su cliente. Pues hasta, entonces... para complementar lo que habíamos dicho anteriormente, de hecho, la United Fruit Company, después de todo su sucio de acabarnos, ellos vinieron y se cambiaron el nombre, y esta es la compañía, se llama United Brand Company. Luego de esto, ellos se fusionaron con su competencia, o sea, ellos fueron como, si no puedes contra ellos, úneteles y serás más millonario. O sea, y Disney. Ahí crearon Chiquita Banana. Exactamente, Disney. hicieron alianzas estratégicas. Vamos a comprar Fox para que X-Men finalmente esté en el UCM. Ajá. Sí, así. Así. O sea, Disney aprendió de Chiquita Banana. Todos hemos aprendido de los y los 1800 muertos ahorita están siendo representados por todos estos que hacen, ¿cómo se llama? Los gráficos 3D de Disney que están explotando así. Efectivamente. Masacre. Las grandes corporaciones siempre se aprovechan de la mano de obra. Sí, o sea, realmente, digamos que concluyendo o llegando a una conclusión, o sea, la UFCO revolucionó muchas cosas en la historia. O sea, si se quiere ver lo bueno, sí se les puede encontrar, por ejemplo, que fueron pioneros en el diseño y en la publicidad. Yo quiero hablar del logo, pero... Sí. Pero sí es como que ellos vieron el rebranding, lo del concurso que yo no sabía, que fueron ellos los que empezaron a involucrar personas para su imagen, plan de medios masivo, jingles, personajes, en todos lados posible, o sea, el control de daños, por así decirlo, eso es o sea, está bueno, pues sin ellos no tendríamos nosotros este tipo de trabajo. Sí, básicamente sí, porque imagínate, el diseño gráfico en los años 20 era solo texto, no existía, era muy mínimo, porque realmente eran revistas, algunos, digamos que en televisión que pasaban algunos comerciales, pero sí, realmente, pero ya realmente el tema de meterle imagen al texto para reforzar visualmente, a volverlo atractivo, ellos lo revolucionaron para poder crear una necesidad que ahora lo podemos ver reflejado en grandes empresas como Apple, que el teléfono nadie lo necesitaba, ahora todos no pueden vivir sin él. Y es que la United Fruit Company aprovechó algo único que se dio en la época de ellos, que fue el no tener medios de comunicación tan masivos a nivel internacional. Entonces, y que los pocos que habían eran más manipulables. Entonces ellos podían hasta llegaron al punto donde poder manipular las noticias para que no se supiera todo el trasfondo de las operaciones de la compañía, ¿verdad? Entonces ellos lograron mantener un control de daños tan eficaz que hoy por hoy todavía existe la compañía, ¿verdad? Y de hecho, ellos, hablando ya un poquito más sobre diseño, no han cambiado su logotipo desde 1963. Pues, o sea, su logotipo, el mayor cambio que ha tenido es la R.
Primero la R de marca registrada fue más grande y después más chiquitos y después abajo y después óvalo, arriba. Era un óvalo más largo y es un poquito más apachado. Y realmente no tiene... la tonalidad de azul era más fuerte y ahora es más celeste. Y ya. Y a veces hacen edición especial donde el sticker es un Minion. ¿Es en serio? Sí. Cambian y porque digamos cuando salió la película de los Minions era el redondito. Es que porque ellos es banana, Ajá. por eso. Porque Ajá. les gustan las bananas. La sticker Uno amarilla. no sabe si ellos contrataron a Minions. Ajá. Sí, pero me haces entonces poner en duda de realmente hasta qué nivel ellos pueden llegar. A manipular. Ajá. ¿Y en dónde están metidos? Que no sabemos. Realmente ellos ya no, pero sí te das te das cuenta el nivel que puede llegar a tener una empresa de manipulación masiva, y lo podemos ver en Disney, repito Disney, lo podemos ver en Apple, lo podemos ver en Facebook, en Meta. O sea, realmente te das cuenta que lo que ellos están haciendo ahorita fue lo que hicieron. Lo que hizo la UFCO, y ese es realmente el poder. Digamos que esto es solamente una de las tantas historias que tenemos para demostrar la importancia de los medios visuales que tiene el diseño gráfico en cuanto a las masas, pues al público, a la gente común, Sí. que podés manipular realmente a conveniencia las necesidades, los deseos, digamos que básicamente tus aspiraciones a conveniencia de tu cliente, que es una marca, pues. Sí. Uno tiene ese poder, ¿no? Y mientras más, digamos que capacidad económica tenés para abarcar mayores canales ¿cómo se llama? De visualización y de comunicación, pues mayor va a ser el resultado de tus ventas, de tu influencia, de tu competencia dentro del mercado. Sí. Y bueno. Y bueno, ese fue nuestro miren, episodio de Dark de hoy. quiero que sepan que yo no consumo banano. Desde que era chiquita no me gustaba, así que... Yo no consumo banano de marca. O sea, solo es el del mercado. Yo tampoco consumo A mí, banano, pues, la pero verdad. tampoco es que consuma. O sea, solo, o sea, así como. O sea, no consuman banano, amigos. Y sepan sí, que... vaya. No, hombre, o sea, sí, pues, No pero consuman banano. sepan de dónde vienen. De Si dónde tiene el vienen. logo de Chiquita Banana, no lo Ah, consuman. bueno, sí. Así no, o sea, Ahí sí. Y si son de Estados Unidos, no lo menos. Ajá, ustedes no tienen derecho. tengo dudas si realmente hay otras exportaciones ya de bananos. ¿Será que...? ¿Por qué se llegó a ser un monopolio prácticamente? Pero todavía lo Todavía hacen. Por ejemplo, hay. Starbucks tiene tiene fincas de café acá. Sí, la corporación de Chiquita Banana todavía está ahí por Petén. Sí, pero Por Mazate. me refiero es que si ellos tendrán como un monopolio, o sea... Todavía tienen el monopolio, Ajá. ¿sí? Tú, me imagino yo que sí, pero ya un poquito más escondido, más amigable. A ver, realmente. De plano ellos han de tener lo que hacen aquí en Guatemala, ¿verdad? Tienen Hacen como 3 muchas compañías. Ajá. Si no tienen 3 compañías y hacen una licitación y todos se bajan el precio y solo se la van al más Ajá, barato, ¿va? así. Pero al final son los mismos. Son- Ajá, ellos sí, mismos. así. Un monopolio. Monopolio. Escondido. Sí, Sí. pero. Sí, eso es lo más seguro que harán, baja, pero... Por lo menos ya culturizamos un poquito. Obviamente, si ustedes quieren investigar más por su cuenta, más profundo, igual. Si les gusta este tipo de contenido que es como más informativo y de historia sobre cómo nacieron ciertas marcas, pues... Nos dejan saber. nos Sepan dejan que yo saber. sufro Ajá. por Jacobo Arbenz. Sí, no, igual vamos a estar tratando Sepan. de como comentar o ver cómo hablamos de otros temas importantes que han pasado y cómo quiera que no se relacionan con el diseño, el mercadeo, ¿verdad? Para discutirlo y para que vean cómo en cualquier situación es necesario. Es para que sepan que realmente el diseño gráfico, la publicidad y el mercadeo siempre han estado a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo, porque la UFCO, digamos que afectó lo que es Centroamérica y digamos que Centroamérica, Suramérica y pues Norteamérica, Caribe ¿no? también. Y el Caribe. Sin embargo, así como el ejemplo de la UFCO, también hay muchos alrededor del mundo que uno puede venir y decir, pues o sea, el diseño gráfico, las estrategias del diseño gráfico y el mercadeo siempre han existido, simple y sencillamente no se le ha dado la importancia que se le debió haber dado, pues. Ujú. Y que realmente la historia nos va dando a nosotros, pues, la razón, diría un candidato a diputación de nuestro país, que tiempo le dará la razón,
no voy a decir nombres, Ajá. la gente sabe quién es. La gente sabe quién es. De que realmente el diseño gráfico, el mercadeo ha revolucionado a lo largo de la historia. Y a pesar de eso seguimos utilizando las mismas estrategias de hace Par de años. Unos 100 años atrás, ajá. Sí. Sí. Pues recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas favoritas de podcast como Monkey Podcast y en sus redes sociales favoritas como Monkey Dice Studios. También tenemos OnlyFans. No es cierto, Eventualmente, quizás, no lo sé. de pies. Ajá. De pies. Para mí no es ilegal de pies. Solo quiero que sepan que para mí es ilegal de pies. Realmente el OnlyFans no es ilegal. No es ilegal en general. No, estoy hablando de pies específicamente, Ok. de fotos de pies. Ok, sí, está Ok, bien. sí, me parece. ¿Y por qué tiene que ser de pies? ¿Por qué no hay de orejas, por ejemplo? Con expansiones. Sé que hay de axilas. Eso sí sé que hay. Me han contado. No es como que lo haya visto o lo consuma. Claro. Sí. Pero sí, ese fue nuestro episodio de esta semana. Y esperen atentos a los pies de María. Y bye. Bye. Y recuerden, siempre que vayan a consumir un producto, revisen su historia para ver si no han hecho cosas No consuman indebidas. banano Seguramente mucho. sí. No consuman Seguramente todos. Bye.